Vamos con la palabra en esta noche, mis hermanos. Estamos viendo la carta de Judas, y este es el mensaje número 3, de esta carta. Nosotros comenzamos a ver los primeros dos versículos, ¿verdad? Primeros dos versículos comenzamos a mirar, y ahí habíamos visto lo que se llama una introducción general. Habíamos visto versículo 1 que dice Judas, habíamos visto que él es el hermano del Señor Jesucristo, siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo, lo habíamos visto, y ahí confirma hermano de Jacob, pero este Jacob es uno de los hermanos del Señor. Hace 8 días veíamos que encontrábamos ahí tres tríadas bien hermosas: a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Veamos también una salutación que es misericordia y paz y amor sean multiplicados. Hoy quiero hablar acerca del propósito de la carta. El propósito de la carta. Y obviamente este mensaje lo he dividido en dos. De esta noche y dentro de 8 días, versículos 3 y 4. Vamos a leer los versículos 3 y 4 para ver esta parte del propósito de la carta. Entonces leamos los versículos que dicen así: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahí en esta parte del propósito de la carta encontramos 3 aspectos. Podríamos decir que esta carta en sí tiene 3 propósitos bien definidos. El primero, que es lo que vamos a ver esta noche, el versículo número 3, animar a los creyentes cristianos a afirmar su fe. El primer propósito de la carta es animar a los oyentes cristianos a afirmar su fe. Versículo 3 es lo que vamos a ver esta noche. El segundo propósito sería alertarles del peligro de los infiltrados impíos libertinos. Alertarles del peligro de los infiltrados que son impíos y que son libertinos. Versículo 4, la primera parte. Y luego veremos la segunda parte del versículo, la última parte del versículo 4, mostrar la vida y la doctrina de estos falsos o adversarios. Entonces, eso es lo que se propone Judas en este propósito de la carta, específicamente animar a los oyentes cristianos a afirmar su fe. Ese es el propósito, pero luego a alertarles del peligro de infiltrados, impíos y libertinos, como lo vamos a estar viendo, y luego hablar obviamente de la doctrina y de la vida de estos impíos. Eso es lo que vamos a ver. Tengo 2 versiones aquí de esos 2 versículos, que la Nueva Versión Internacional nos dice así, versículo número 3: Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Y también tengo la palabra de Dios para todos. Esta versión dice, versículo 3: De verdad he querido escribirles acerca de la salvación que compartimos, pero ahora siento la necesidad de escribirles sobre otro asunto. Les ruego que sigan luchando por la fe que Dios una vez le dio a su pueblo santo, pues hay unos que no creen en Dios, que se han metido secretamente entre ustedes
De ellos ya se ha dicho en las Escrituras que van a ser condenados, están en contra de Dios, toman el generoso amor de Dios como excusa para justificar su conducta inmoral y niegan a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Tremendos estos versículos. Estos versículos son muy dicientes y ahí está el propósito triple de esta carta. Como les dije, vamos a hablar del primero hoy, específicamente, que es el versículo 3, que tiene que ver con animar a los oyentes cristianos a afirmar su fe o a afianzar su fe. El primer propósito de esta carta es animar, exhortar a la iglesia, a los oyentes, como dijimos que escribe a la iglesia universal, a todas las iglesias en todas las edades, en todos los tiempos, es decir, para nosotros. Entonces Judas escribe con el fin de exhortarnos, de animarnos a que nos mantengamos firmes en la fe, firmes en aquella fe. Y obviamente la razón la vamos a ver dentro de 8 días, por el peligro de personas que se han infiltrado, falsos libertinos en la iglesia, y que ellos tienen una enseñanza y tienen también una vida que fácilmente las personas pudieran, o los creyentes verdaderos pudieran imitar. Entonces vamos con la primera parte, versículo 3, animar a los oyentes cristianos a afirmar o a afianzar su fe. Y voy a leer otra vez el versículo 3 en esta versión que tenemos acá, que es la Reina Valera. Amados, este es el versículo que vamos a trabajar esta noche. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y luego explica el por qué, cuál es la razón, que la veremos dentro de 8 días. Douglas Moo dijo lo siguiente: el propósito general de Judas, como vemos en el versículo 3, no es negativo, sino positivo. Animar a los verdaderos creyentes a vivir en santidad frente a la impiedad desenfrenada que hay a su alrededor. Entonces, según este teólogo, dice que el propósito de Judas es animar a los creyentes a vivir en santidad en medio de toda la corrupción que hay a su alrededor. Y eso es lo que nos va a enseñar esta carta de Judas, cómo un creyente puede vivir santo, íntegro, aún con la sana doctrina, en medio de tanto libertinaje y en medio de tanta enseñanza errada, enseñanza equivocada. Entonces él comienza llamándolos, versículo 3, llamándolos amados. Y obviamente entendemos que esta es una expresión de amor y que es un pastor que ama a su pueblo, es un pastor que ama a la iglesia de Cristo y los llama amados. Y porque los ama es que los exhorta, y porque los ama es que les advierte, y porque los ama es que los levanta. Entonces este amor es destacado por Judas. Ahí comienza, habíamos visto en el versículo 2, en la tríada de los 8 días, misericordia, paz y amor os sean multiplicadas. Él anhela el amor. O como en el versículo 1 habíamos dicho, a los llamados santificados en Dios Padre, y otra versión dice a los llamados y amados en Dios Padre. Santificados traduce acá, otra versión dice amados en Dios Padre. Pero también en el versículo 17 leemos de esta epístola: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles, y los llama otra vez amados. Y el versículo 20 otra vez dice: pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Tú no puedes ver cómo los trata con un cariño especial, los trata con un amor, porque tiene amor por ellos, y porque tiene amor por ellos es que les va a advertir del peligro de los falsos. Entonces es muy importante. Hay muchas personas que dicen: no, déjelos. En la iglesia hay alguien que está caminando mal, déjelo, es él. Hay alguien que está enseñando mal, déjelo, es él, le va a dar cuenta a Dios. No, hermanos. Un pastor o un creyente verdadero, un líder verdadero de la iglesia, cuando ve el error lo va a señalar y le va a decir a los hermanos: cuidado con esa persona, con ese mal testimonio que tiene, cuidado con esa persona, con esa enseñanza equivocada que tiene, o ese pensamiento malo que tiene. ¿Y por qué lo hace? Porque los ama. Es más, hasta le puede decir al hereje:
para ver si se arrepiente, o al que está caminando mal para ver si cambia de actitud, se arrepiente, y lo hace por un amor que tiene. El amor verdadero se expresa, hermanos, y no voy a tocar esos textos, pero la Biblia registra tanto en Proverbios, el padre que ama a su hijo lo corrige, lo disciplina, y dice que Dios corrige a sus hijos porque los ama. Entonces esa es la razón por la cual él comienza con la expresión amados, los exhorta, los anima. Pero luego viene otra expresión que vemos allí, dice amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles, gran solicitud acerca de nuestra común salvación. La otra expresión que vamos a explicar es la común salvación. Entonces hay una salvación que nos es común y él la quiere explicar ahí. Dice que hay una salvación que tenían en común, pero la carta entonces inicialmente es que él quería compartir acerca de esa salvación que se tiene en común, y él estaba solícito. Mire la palabra solícito, la urgencia, por la gran solicitud o por la gran urgencia o por la gran emergencia que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Él dice, como un pastor, como un líder, quiere estar enseñando de la fe común que se tiene. ¿Y cuál es esa fe común que se tiene? La común fe, en Tito 1.4, vamos a decir, hay un momentico, también habla lo mismo. Antes de Hebreos encontramos por ahí a Tito. Tito 1.4. Dice, a Tito, verdadero hijo, en la común fe, gracia, misericordia y paz. Entonces, hay una común fe que se tiene, y eso es lo que ahora vamos a comenzar a mirar, cuál es esa común fe. Es decir, los cristianos tienen la misma fe, y como vamos a ver ahora, esa fe se refiere a la doctrina, tiene la misma doctrina, tienen la misma creencia. Y esto es interesante porque desde los inicios la iglesia manejaba esto, y los siglos primeros se luchó por tener la misma fe, la misma creencia, a pesar de que venían grupos con nuevas doctrinas, pero siempre esas nuevas doctrinas que contradecían la palabra se detectaban como herejías, iban quedando en el camino, y la iglesia vino haciendo concilios, la iglesia vino haciendo, como conocemos, credos, confesiones de fe, para mantener esa sana doctrina. El problema es que hoy día tenemos, y es que la mayoría de los pastores o iglesias dicen que no se quieren adherir a ninguna confesión de fe, y la excusa que ellos tienen es esta: tenemos la Biblia y pare de contar. Nosotros también creemos en sola escritura, tenemos la Biblia, pero nosotros nos adherimos a una confesión de fe porque la confesión de fe nos habla de algo que se llama la misma fe, o algo que se llama la misma doctrina, o la creencia que tenemos en común. Es muy bonito, hermanos, usted y yo aquí, saber que somos de la Iglesia Bautista Reformada, y usted puede ir a cualquier parte del mundo que se llame Iglesia Bautista Reformada y que se haya adherido a la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, y usted va a encontrar la misma doctrina. Escucha pastores reformados y usted va a encontrar la misma doctrina, porque tenemos en la Confesión de Fe Bautista tenemos unas directrices ahí de 32 lecciones que nos hablan prácticamente de toda una teología sistemática para poder sistematizar la fe común, es decir, creemos lo mismo. Pero usted vaya a unas iglesias donde y verá que tienen una creencia distinta, oran diferente, se predica diferente, cantan diferente, hacen diferente, y uno dice, ¿y esto qué es? Y el asunto es que todo esto ni es bíblico. Entonces, lamentablemente, eso se perdió, y esa es la razón por la cual entonces aquí le está diciendo, él va a cambiar. Él tenía el anhelo, dice, mire, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Hay una salvación común, hay una fe común. Yo quería escribirles, pero luego cambia, luego dice, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos, y mira dónde lleva, a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hay un problema porque no se ponen de acuerdo los teólogos, pero sí ven un cambio, y uno puede ver un cambio. Es decir, no sé si a usted le ha pasado que usted ha escrito de pronto una carta y la va a enviar, pero luego se entera, a donde va a enviar la carta, se entera de que pasó algo, entonces usted quiere, mejor
yo voy a, con los nuevos datos que tienen, voy a escribir mejor ahora diferente. Parece que eso es lo que pasó. Él dice, yo quería comunicarles, quería que habláramos de la doctrina de la común salvación que tenemos, quería debatir esos temas, quería compartir, pero me di cuenta que están surgiendo dentro de las iglesias personas que están abusando de la gracia, personas que no son salvas, pero que dicen que tienen la gracia de Dios, pero la están abusando, son libertinos, son herejes. Entonces me toca cambiar, y ahora más bien les voy a hablar precisamente de esto. Pero antes de eso, obviamente, continúa el mismo pensamiento, y entonces dice lo siguiente: me ha sido necesario escribiros, y aquí viene la exhortación o el ánimo, a que contendáis ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Entonces viene la palabra contender por la fe, es decir, que sigan luchando con esmero por la fe que han recibido. Tenemos una común salvación, tenemos una fe común, pero hay que luchar por ella ardientemente. Es la misma palabra que el apóstol Pablo escribió a los Filipos, Filipenses 1, 27. Filipenses 1, 27 dice: solamente que os comportéis, la iglesia debe tener un comportamiento como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o esté ausente, y lo que dice el apóstol Pablo, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Muy parecido. Combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Ahora aquí dice que contendáis, es la misma, que combatáis ardientemente por la fe. Ardientemente por la fe. Y entonces nos lleva como a una lucha, como a una batalla que el creyente debe tener por defender la fe que tiene, por mantener la doctrina que tiene, por tener la salvación y batallar frente a estos hombres que se están levantando. No solo él está preocupado por esta fe al comienzo de la carta a Judas, sino que en el versículo 20, que ya hemos leído otra vez, miremoslo, dice: pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe. Él está interesado entonces de que la iglesia sea edificada, que crezca en la santísima fe. Entonces, combatir ardientemente es una lucha, es como una especie de una competencia donde usted quiere llegar, pero usted quiere llegar primero, usted quiere ganar el premio. Entonces usted va a combatir. Pablo lo diría de otra manera: el que quiere llegar de todo se abstiene, ¿no? Y deja todo con tal de llegar a la meta, con tal de querer llegar a ese premio. Y aquí más o menos una batalla, vamos a combatir por la fe. Ahora la pregunta que nos viene a nosotros es: ¿a qué fe se refiere? La fe a la cual él se refiere aquí entonces se refiere al conjunto de doctrinas que Jesús enseñó y que los apóstoles recibieron, pero que luego los apóstoles entregaron, o los apóstoles luego transmitieron a la iglesia. Vamos a ir a Hechos 2:41. En Hechos 2:41 vemos cómo la iglesia primitiva ya comenzó con un conjunto de doctrinas. Dice el versículo 41, Hechos 2: así que los que recibieron su palabra, note la palabra aquí de los apóstoles, que es la palabra que los apóstoles recibieron de Jesús, que Jesús dijo: yo no vine a hablar por mi propia cuenta, sino que vine a hablar lo que el Padre me dio. Entonces el Padre habló, Jesucristo vino y reprodujo todo esto, y los apóstoles lo recibieron, ahora los apóstoles lo entregan. Así que los que recibieron su palabra, la iglesia recibió la palabra, fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Note, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, cuando Judas está hablando de esa fe, que combatáis ardientemente por la fe que ha sido una vez entregada a los santos, se refiere a ese conjunto de doctrinas que comenzaron a recibir temprano. Se llama la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál es la doctrina de los apóstoles? Usted la ve en los evangelios. Ahí
Usted la puede ver en todas las cartas del Nuevo Testamento, es decir, la doctrina de los apóstoles aquí sería el Nuevo Testamento. Y ellos le está diciendo Judas, hay que ardientemente, hay que batallar, hay que combatir ardientemente por la fe que se ha recibido. Entonces aquí no se refiere a una fe subjetiva, es decir, a la fe de un individuo, sino que se refiere a una fe objetiva, que sería en este caso la doctrina. Y mire qué diferente se maneja hoy. Hoy, lamentablemente, la fe de muchos cristianos es subjetiva. Cuando hablamos de una fe subjetiva, estamos hablando de una fe que nace en el sujeto, es decir, en la persona. Yo tengo fe en la fe, yo tengo fe en esto. Eso es una fe subjetiva porque es una fe que sale del sujeto, de la persona. Pero la fe objetiva es en este caso la doctrina. Y a eso es que se refiere. No se refiere a la fe personal suya, no se refiere a la fe personal. Cuando dice que combatáis ardientemente por la fe que una vez se recibió, no se refiere a esa fe que tiene cada individuo, cada persona, la confianza en Dios por un milagro, por X situación. A esa fe no se refiere. Se refiere a la doctrina, la fe como un conjunto de palabras, una doctrina que recibieron, en este caso la palabra de Dios. Entonces, esa fe que recibieron, esa doctrina que recibieron, que es la palabra de Dios, se debe combatir ardientemente, se debe defender. Y otra palabrita que nos dice que una vez ha sido dada, que ha sido una vez dada. Esta fe es el Evangelio y la doctrina de los apóstoles, pero fue una vez dada. Muy importante eso. Y con esto vamos a tirar por el suelo que haya posibilidad de que Dios hable hoy día. Con esto tira por el suelo toda profecía que hoy las personas quieran traer, que Dios me habló, que Dios me dijo, que tengo una nueva revelación, lo tira por el suelo, porque dice que esta fe o esta doctrina fue una vez dada, una vez dada. El pastor John MacArthur dijo lo siguiente con relación a esto, que una vez fue dada. Dice así: una vez se refiere a algo que se logra o se completa una sola vez, con resultados perdurables y sin necesidad de repetición. Vuelvo y lo leo. Pastor John MacArthur escribió: una vez se refiere a algo que se logra y se completa una sola vez, con resultados perdurables y sin necesidad de repetición. Eso es una sola vez ya. Es decir, todo el complete del canon de la Biblia. Y usted lo maneja y yo lo manejo. Cuando le decíamos a nuestros hijos, o bueno, usted le dice, pero una sola vez voy a repetir esto, ¿no? Mi esposa así con las hijas. Una sola vez. Escúchame bien porque no digo más. Una sola vez. Mamá, ¿qué fue? Ya le dije. Si no escuchó, entonces la idea es esa. Ya, el Señor habló una sola vez, lo dejó escrito, es nuestro canon, es la palabra de Dios, no va a volver a hablar. Y esa vez que habló, que es una sola vez, es lo que tenemos nosotros los creyentes ahora, que conocer y tenemos que ahora defender. Y para eso está la iglesia, como lo hemos visto todos estos días en el Zoom, lo estamos viendo también, es muy, muy importante. Y dice que fue dada una vez a los santos. Esa palabrita hay que también mirarla. Fue una vez dada a los santos. Entonces aquí se refiere obviamente a la iglesia del primer siglo, la iglesia naciente. Entonces los santos son los miembros de la iglesia, a la que les está escribiendo, la iglesia obviamente. Y los apóstoles proclamaron esa doctrina o esa fe en el mundo. Vamos a mirar Primera de Tesalonicenses 1 y vamos a ver cómo estos apóstoles proclamaron esa enseñanza, esa doctrina que una vez fue dada a los santos. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 2. Va a leer hasta el 8. Uno, 2. Dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro. Note, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, de vuestra constancia en esperanza de nuestro Señor Jesucristo,
porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Y mire lo que dice Pablo ahora: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Pero note la expresión: nuestro evangelio llegó a ustedes. Versículo 6: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con el Espíritu Santo. La iglesia de Tesalónica recibió la palabra con el gozo del Espíritu Santo. Y luego dice: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Verso 8: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Esa fe que una vez fue entregada a los santos, Pablo aquí está diciendo cómo se entregó a la iglesia de Tesalónica. Los tesalonicenses recibieron la palabra del apóstol Pablo y de otros apóstoles que fueron allí, y ellos reciben la palabra de Dios con poder, con autoridad. Esa palabra cambia sus corazones, cambian sus vidas, y ahora ellos entregan esa palabra a todas las regiones. Pablo dice que de tal manera que nosotros no tenemos necesidad de hablar. Y esto es lo que ha ocurrido en la historia de la iglesia, y es lo que debe seguir ocurriendo, parecido a lo que dice 2 Timoteo 2:2, no tengo acá, pero me acuerdo ahora, le dice Pablo a Timoteo, llama a hombres que sean idóneos, que sean fieles, capaces también de enseñar a otros, ¿no? ¿Cuál es la idea entonces? Que la iglesia de acá recibió de los apóstoles la enseñanza, que es la fe, la doctrina, la fe que tenemos en común, la salvación en común. Deben conocerla, deben pelear por ella ardientemente, pero a la vez ellos deben comunicarla a las demás personas, y ese debe ser así. O sea que los responsables aquí de entregar esta palabra somos nosotros, comunicarla a las demás personas. Ahora, los apóstoles enseñaron esa doctrina, y me gusta mucho Lucas 1. Lucas 1 del 1 al 4 es tremendo, pero vamos a ir un momentito para que lo analicemos un poquito. Lucas capítulo 1, versículo 1. De esa fe, de esa palabra, de esa doctrina que una vez fue entregada a los santos. Y estamos mirando una vez cuando fue entregada. Aquí Lucas comienza a registrar el capítulo 1, versículo 1. Recuerde que Lucas es el compañero de Pablo en el ministerio. Lucas no es un apóstol, pero Lucas no conoció al Señor Jesucristo personalmente, pero él es compañero de Pablo, de tal manera que él, mire lo que él va a decir: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Él dice: mucha gente quiere hablar de esto. ¿De qué? De algo que ocurrió en nuestros días, que es cierto, que es verdadero. Luego dice: tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. O sea, de la misma manera como ellos nos lo enseñaron. Mucha gente quiere hablar de esto y escribir de lo que ha pasado, pero lo quieren hacer tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus propios ojos, es decir, los apóstoles que estuvieron cerca de Jesús y fueron ministros de la palabra. Ya muchos lo han querido hacer. Ahora mire el verso 3: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Me gusta Lucas porque Lucas se esforzó, hizo una muy buena investigación, un buen trabajo, y él dice: yo también quiero escribir de esto que pasó, es decir, de lo de Cristo, pero lo voy a hacer después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribiéndolas por orden, ¿no, excelentísimo Teófilo? Ahora, ¿cuál es el propósito? Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y luego comienza el Evangelio. El propósito de Lucas es para que conozcas bien las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Qué es lo que hacemos nosotros, hermano? ¿Y para qué son estos temas? Para conocer bien. La iglesia necesita conocer bien la doctrina. Esa doctrina que una vez fue entregada, necesitamos conocer, y vemos Lucas cómo hace un trabajo, y los apóstoles hicieron un trabajo
el apóstol Pablo también, Romanos 6, 17, nos dice algo tan parecido. Romanos capítulo 6, versículo 17, dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Ve? Habéis obedecido de corazón ¿a qué? A aquella forma de doctrina. ¿A qué se le llama doctrina? A la cual fuisteis entregados. Lucas le llama la verdad. Pablo aquí le llama la doctrina. Judas le llama común fe. La misma fe que tenemos, pero todo se refiere a la doctrina o al evangelio o a las doctrinas, el conjunto de doctrinas que salen de la palabra de Dios, como estamos viendo nosotros los miércoles en Zoom. Toda la teología sistemática son doctrinas que han salido de esta común fe. La común fe de nosotros es esta doctrina que tenemos acá. Ahora, esta doctrina, hermanos, es el fundamento de la fe, y usted lo conoce, pero es bueno reiterar. Vamos a Efesios 2:20. Esa es el fundamento, esa doctrina es el fundamento. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificados como un edificio que va creciendo sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. El fundamento ahí es la doctrina, es decir, la doctrina de los apóstoles y profetas. Ahí es que la iglesia comienza a edificarse. Entonces se refiere a lo mismo, y luego el apóstol Pablo, y vamos a leer en Efesios 4:11. Mire lo que nos dice Efesios 4:11: y él mismo, es decir, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Otra vez diría, para que hagan la obra del ministerio, pero la idea es perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo, o que el cuerpo de Cristo, que la iglesia, sea edificado. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y yo subrayé esa palabra, unidad de la fe, porque es la misma fe común. O sea, la idea es que la iglesia tenga la misma fe, la misma doctrina. Se llama la unidad de la fe. Esto está escrito en la palabra. Y la unidad de la fe y la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, para que se llegue a un varón perfecto, a la imagen de la estatura de la plenitud de Cristo. Y lo veíamos el domingo, para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Vean, si tenemos la unidad de la fe, no vamos a tener problema con los vientos de doctrina, por esta estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, como decía Lucas, la verdad se ha instruido en la verdad, la doctrina, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquello que es la cabeza, esto es Cristo, de que todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, mire cómo la Escritura, y hay muchos pasajes más, pero obviamente no vamos allá, nos está hablando de esa común fe. Y lo que Judas está diciendo es: la iglesia debe batallar ardientemente, debe defender, debe luchar por esa fe que una vez fue dada a los santos o a la iglesia. La iglesia fue la que recibió esta palabra, y por eso debe de luchar. Ahora, ¿cuál es la idea general entonces? La idea general es que se combata, que se luche por la fe o por la doctrina que una vez se recibió. ¿Cómo hacemos esto? Como le decíamos al hermano Oscar en el Zoom, esto se hace conociendo bien la doctrina y viviendo bien la doctrina. Conociendo bien la doctrina y viviendo bien la doctrina. Es decir, el conocimiento lo tiene que llevar a una vida práctica, si no, no funciona. Entonces, para ir terminando, la tarea principal entonces, en todo lo que hemos visto, y yo sé que
Judas está metido ahí como pastor. La tarea principal del pastor entonces es la de alimentar a las ovejas con la doctrina o con la fe que una vez se entregó a la iglesia naciente. Esa es la tarea. La tarea principal del pastor es alimentar o edificar a la iglesia actual, con la palabra o la doctrina que una vez se le entregó a la iglesia primitiva. Esa es la tarea. Y por eso el pastor debe ser un estudioso de las escrituras. Tengo dos textos para terminar esta parte. El apóstol Pedro lo dejó muy clarito y vamos a ir allá, que lo conocemos, Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Yo quiero que vaya para que lo mire desde el versículo 1. Mire lo que dice Hechos 6:1. Dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. A partir de ahí comenzó a llamársele el ministerio de la palabra. Y nosotros, es decir, Pedro y los apóstoles y todos los que están en tiempo completo de la iglesia, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélite de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y escuchen, y crecía la palabra del Señor. ¿Qué crecía primero? La palabra del Señor. Y crecía la palabra del Señor. ¿Por qué crecía la palabra del Señor? Porque los apóstoles crecieron en la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces note cómo ellos dijeron: no nos vamos a dejar enredar con tanta cosa, vamos a dedicarnos a 2 ministerios principales que debe tener el pastor, que es dedicarse a la oración y dedicarse al ministerio de la palabra. El ministerio de la palabra incluye, hermano, desde el devocional del pastor hasta todos los estudios que tiene que hacer la preparación de muy buenos mensajes, obviamente, todo lo que tiene que ver con el ministerio. Entonces yo le digo a mi esposa, y ella sabe, aquí yo todos los días preparo. Todos los días debo estar preparando. Ya ahorita terminé esta parte y ya mañana y el sábado debo estar preparando para el culto del domingo. Tengo que estar preparando también para los temas, ese sea el Evangelio Mini Express, pero hay que estar preparando. Tengo que estar preparando los temas para la clase del martes, las 2 clases que vienen el miércoles, y así sucesivamente. Y quiero terminar esta pequeña enseñanza de esta noche, que el propósito entonces del pastor de alimentar a las ovejas con la doctrina y la fe, así nos lo enseñó el apóstol Pedro, pero también el apóstol Pablo, donde dice que es para evitar, que es lo que vamos a ver dentro de 8 días, el error, o lo que la carta de Judas realmente quiere enseñarnos. Vamos a ir a 2 de Timoteo 4. 2 de Timoteo 4. Y vamos a leer el versículo 1. 2 de Timoteo 4, verso 1. Mire lo que dice. Ay, Padre mío, te encarezco, es como un ruego que le está haciendo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Te encarezco. ¿Qué te encarezco? Que prediques la palabra. ¿Qué te encarezco, Timoteo, como pastor? Predique la palabra. ¿Pero cómo lo va a hacer? Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Y uno dice, ¿y esto qué es?
debe predicar la palabra, debe insistir con la predicación de la palabra, y lo tienen que hacer a tiempo y fuera de tiempo. Yo sé que a tiempo para nosotros pudiera hacer los cultos, el culto del jueves, el culto del domingo, pero fuera de tiempo que el Evangelio Express, fuera de tiempo cuando voy a una casa, me encuentro con alguien, fuera de tiempo el Zoom, puede ser. Es decir, aquello que no es común, aquello que se sale. La idea es estar preparado en todo momento, pero esto no solamente es para el pastor, esto abarca a los hermanos, a la iglesia, enseñar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué hay que hacer en esa enseñanza? Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y esto es bueno porque muchos dicen que la exhortación es ánimo, que no tiene nada que ver con reprensión. Entonces por eso Pablo ahora dice, bueno, redarguye. La palabra redarguir es convencer, convence, pero reprenda. Hay que reprender, parte de la enseñanza, exhorta. Ahí se refiere a ánimo, anime a la gente. ¿Y cómo lo va a hacer? Con toda paciencia y doctrina. Debe tener paciencia, obviamente, y la paciencia la tiene uno cuando ve que algunos no quieren caminar, como decíamos el domingo, pero hay que hacerlo con doctrina. Y mire la razón, hermanos, lo mismo que Judas nos va a enseñar, versículo 4 y en adelante. Esta es la razón: porque vendrá tiempo, y estamos en el tiempo, diría el apóstol Juan, cuando no sufrirán la sana doctrina. La palabra no sufrirán la sana doctrina es que no van a permitir la sana doctrina, no van a recibir la sana doctrina. Va a llegar el momento donde no van a querer la sana doctrina. Yo no sé si estamos en ese tiempo, pero va a llegar el momento donde no van a querer, no van a sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír es querer oír cosas nuevas, ¿no? Sino que teniendo comezón de oír, note, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. A mí siempre me llama la atención porque en el original habla de un maestro encima de otro, un montón, es decir, hay maestros por montones, y esos maestros van a enseñar de acuerdo a sus propios deseos. Concupiscencia es un deseo desordenado, un deseo pecaminoso. Entonces dice, estos falsos maestros van a tener muchos deseos y se van a amontonar y ellos van a enseñar. Ahora, ¿por qué surgen estos maestros? Por el comezón de oír. Es decir, si el pueblo quiere escuchar algo, entonces alguien viene y le habla, y entonces tiene gente, entonces va a decir, esto está como bueno, entonces alguien, ¿qué es lo que está enseñando para yo enseñarlo? Entonces yo voy y lo enseño y tengo gente. Es decir, el comezón de oír es el que ha traído a los falsos. ¿Por qué por aquí no vienen falsos? Porque la iglesia no tiene comezón de oír, la iglesia quiere permanecer en la verdad. Si hubiese un comezón de oír aquí, comenzando por el pastor, entonces el pastor sería, ay Dios mío, haz mi sed, conocería todos los ministerios que hay por ahí, los nuevos, y estaría trayendo pastores que traigan una nueva revelación, pastores de éxito. ¿Para qué? Y le enseñaría a la iglesia en ese comezón de oír. Entonces ya la iglesia no se acomoda al pastor que tiene, sino a los que está trayendo, y se dispara. Entonces la iglesia dice, vamos el domingo porque es que viene un pastor nuevo. Pero no, usted, qué pena, ¿no? Usted ya no invita porque, no, es el mismo pastor de siempre, con la misma enseñanza. No sale de hebreo el domingo y los jueves no está saliendo de Judá. Entonces, no sé, pero está hablando de un comezón de oír. Ahora, note lo que va a pasar. Ese comezón de oír de las personas es el que va a hacer que los maestros falsos se amontonen. Y mire el resultado del versículo 4: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a los cuentos, a las fábulas. Por eso le insiste el versículo 5: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Cuál es el ministerio? Dedíquese a la oración y a la enseñanza de la palabra, a la predicación de la palabra. ¿Por qué? Porque Judas, entonces, volviendo a Judas, versículo 3: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, la salvación es común, es la misma, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Nosotros tenemos que ir a la raíz, al origen, dónde comenzó, cómo comenzó, y eso es lo que tratamos de hacer hoy ahí brevemente, para ver cómo esa doctrina fue entregada a la iglesia primitiva, y nosotros al conocerla debemos luchar para que no nos la vayan a quitar,
para defenderla. Y esa es la razón, hermanos, por las cuales yo pude adherirme, y como iglesia nos adherimos a una confesión de fe. Porque cuando miramos la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689 y yo vi los 32 capítulos que hay ahí, yo dije, eso está extraído de la palabra de Dios. Esas son doctrinas firmes que cada vez que yo de pronto me vaya como a desviar, eso como que me aprieta y me hace volver. Uno se lee, ahorita que estamos estudiando la Confesión de Fe, yo leo otra vez y digo, tremendo esto, Señor, esto me ayuda a no desviarme, ¿no? Y entonces cada vez que venga una enseñanza nueva va a chocar con esa barrera que se llama la Confesión de Fe, chocará con esa barrera, que son doctrinas que están ahí para poder a nosotros guardarnos. Y es bueno, hermanos, porque entonces mantenemos la fe común, la misma fe, la misma doctrina, la misma enseñanza, y evitamos que se nos infiltren personas con herejías, que quieran venir a engañar. Van a chocar, van a chocar. En Decisión Jesús han chocado, han venido personas inclusive que han sido pastores en otras iglesias o con mucho liderazgo, y ellos han llegado y se han sentado ahí y comienzan a conocer la enseñanza, y cuando ellos se han parado a decir, no, pero es que tal cosa, un momentico, nosotros aquí tenemos una doctrina, nosotros aquí no estamos, como le digo, como un vaivén. Esta iglesia sabe para dónde va y sabe lo que tiene. Así que los que llegan a la iglesia, una iglesia bautista como esta, se sientan a escuchar, pueden traer muchas cosas, y lo primero que tienen que hacer, y yo sé que a los hermanos en Tuluá les ha costado y lo están haciendo, y nosotros a ustedes también les costó y lo está haciendo, es comenzar a mirar la palabra que se enseña, la doctrina que tenemos, que no es nuestra, es lo que tenemos por 2000 años, por eso tenemos la Confesión de Fe. Imagínense, 1689, más de 400 años tenemos esa confesión que la iglesia la ha creído, son doctrinas que tenemos ahí, y esa confesión fue hecha, tomada de concilios de atrás, fue tomada de decisiones que se hicieron en concilios atrás, y que fueron doctrinas que fueron quedando ya como purificadas, digámoslo así. Tenemos las doctrinas purificadas para nosotros. Así que es muy sencillo, esa es la enseñanza que tenemos, la misma fe, la misma doctrina. Si alguien viene a nuestra iglesia, se sienta ahí y quiere levantar la mano, o después con uno o dos hermanos, no, pero es que el pastor está enseñando eso, él dijo eso, pero es que esto aquí, yo sé que cualquiera de ustedes va a decir, un momentico, porque usted no me viene a mí, pastor, mire lo que está pasando. Y con eso, hermanos, nos curamos. Y es más fácil que esa persona se vaya, se aleje de nosotros, a que se quede aquí dentro de la iglesia tratando de hacer daño. Entonces, eso es lo que vamos a comenzar a ver, y la carta de Judas es lo que nos va a enseñar a nosotros, a entender abiertamente, y luego va a comenzar a exponer quiénes son las personas, cuál es el carácter de esas personas, y nos va a poner ejemplos del Antiguo Testamento que estuvieron allá, que han estado en la historia del cristianismo y que pueden estar en nuestro medio. Así que gracias a Dios, porque estamos adentrándonos ya en el propósito de la carta, y luego comenzaremos a ver exactamente lo que la carta tiene para nosotros. Amén. Póngase de pie, mi hermano, vamos a terminar en esta noche. Vamos a orar.